esté todo bien, pero que les interese un poco. Ya comenté bastante lo que va a ser el stream de hoy. Mi intención es meter un pantallazo bastante fuerte sobre algo que quiero enseñar un montón, que es cómo adentrarse en lo que es estadísticas y el mundo de los datos dentro de lo que es el fútbol, básicamente, que es lo que hago yo. A mí me costó un montón hacerlo, fue mucho laburo, muchos años. Muchos años, ya van 2 años y medio desde que hago esto. Y todo lo que aprendí yo fue básicamente autodidacta, relacionado con el mundo de los datos y también con aprender programación, que es algo en que voy a subir a YouTube. Voy a recortar los streams, lo voy a empezar a subir a YouTube, porque mi intención es generar la mayor cantidad de contenido para toda la gente que le sirva esto. Pues no hay, yo considero yo considero que para la gente que se quiere meter posta en esto no hay suficiente contenido, más que nada en español. En inglés hay mucho, pero hay mucha gente que el lenguaje no tiene que ser barrera. Entonces, dentro de lo que es el habla hispana, tengo ganas de arrancar un poco. Hay contenido, lo hay, y bueno, pero quiero como compartir mis experiencias. Tengo mucha cancha ya en hacer todo esto, y más que nada lo que es Twitter, en más que nada lo que es orientado a contenido, y también tengo un poco de cancha en aplicar los datos ya a casos más un poco más reales, que capaz a cierta gente que está aspirando a hacer cosas dentro del ámbito más futbolístico y meterse de lleno le puede llegar a servir un montón. Son herramientas que capaz están muy piolas. Sin más, voy a arrancar compartiendo un poco mi experiencia general para que me conozcan un poco, entiendan de dónde vengo, qué sé, que no sabría tanto, por qué me interesa, por qué hago lo que hago. Así que nada, básicamente mi nombre es Federico, tengo 26 años, estoy recibido de ingeniero hace un poquito menos de un año, ingeniero industrial, y los últimos años de mi carrera me empecé a obsesionar un poco con todo lo que es el tema más tecnológico. Y yo siempre fui una persona muy de las redes sociales, pero mucho interés, me copaba mucho, estaba mucho tiempo consumiendo todo lo que volaba en Twitter, en YouTube, en lo que sea. Entonces, de ahí me generó mucho interés empezar a ver cuentas como Sudanalytics en su momento, allá por 2020, y a la vez, por mi carrera, yo empecé a aprender a programar, especialmente en Python, y empecé a aprender un poco sobre análisis de datos, y una cosa fue llevando medio a la otra, porque yo quería seguir aprendiendo a programar, pero no encontraba cómo aplicarlo. Y encontré de que se podían hacer cosas con los números, se podían hacer grafiquitos, como lo suelo llamar yo, en base al fútbol, con la información que estaba. Había que buscarla, el contenido había que buscarlo, pero estaba, existía. Entonces, lo único que terminé invirtiendo ahí fue mucho tiempo de mi vida para poder aprender, poder gestionarme, poder empezar a hacer contenido y nada, divertirme más que nada, porque yo no, por suerte ahora estoy trabajando. Cuando empecé todo esto no estaba trabajando. Mi trabajo es mi sustento, no tiene nada que ver con lo que hago en Twitter, que me lo preguntan muchísimo. Pues tendría sentido que todo lo que hago yo acá y todo el tiempo que le dedico sea redituable, o que yo de alguna manera lo pueda lo pueda plasmar en plata o algo por el estilo, pero no. Entonces es todo hobby. Lo que yo estoy haciendo acá es todo por placer. Me encanta enseñar. Soy docente en la facultad en dos materias distintas. Siempre lo fui cuando estaba haciendo la carrera. También ayudé a mucha gente en el CBC, más que nada. Y todo por el placer, por la vocación de docente, más que nada. Siempre es algo que me gustó muchísimo. Entonces, también me lleva mucho, me llena mucho lo que voy a empezar a hacer ahora para poder ayudar a la mayor cantidad de gente, que creo que la fui ayudando durante los años, a todas las personas que me hablaron por privado, pero eh, nada, siento que puedo hacer más y puedo generar contenido muy piola para gente que capaz de acá a 2 años se empieza a subir y no sabe cómo arrancar. Con esa breve introducción sobre mi persona, más que nada, voy a empezar a ir un poco a los bifes, que es lo que nos trae acá, lo que son las estadísticas y el fútbol. Eh, no es
novedad para absolutamente nadie que consume fútbol de que el tema de las estadísticas y los números y cosas cada vez un poquito más raras o cada vez más avanzadas empiezan a aparecer ya en todo lo que es el mainstream del deporte. O sea, ya sea en redes sociales, en todo lo que es generación de contenido, en lo que es las transmisiones también. La LPF tiene, en el entretiempo siempre te muestra un mapa de toques o cosas por el estilo, te empiezan a mostrar más números, te empiezan a mostrar más datos. Y sobre todo, los clubes empezaron a ver muchísimo valor en el análisis de datos relacionados con el fútbol. ¿Por qué? Porque algo muy grande de por qué se jode tanto con el análisis de datos y por qué se le da tanta cabida, tanto, o sea, se gasta tanta plata en eso, y hay gente, hay carreras y todo, es que tener, tener datos sobre los cuales vos fundamentar tus decisiones acorta muchísimo el riesgo de equivocarse al tomar una decisión. Muchísimo. No, si vos estás tomando una decisión a ciegas, sobre la cual no tenés ningún tipo de información pasada o, o estadística del suceso, estás tomando una decisión a ciegas. En cambio, si vos podés juntar ciertos datos o ciertas estadísticas sobre, por ejemplo, un jugador de fútbol, todos los ejemplos que lo quiero dar con fútbol. Si vos querés comprar un jugador de fútbol en el cual es delantero y no sabes su pasado, no sabes cuántos goles metió en el club, estás tomando decisiones ciegas. Es capaz, lo viste jugar un día y ese día te pareció bueno, pero en realidad en los últimos 5 años de su carrera metió 2 goles en 70 partidos. Entonces, a lo que apuntan los datos, ya sea en el fútbol o también en cualquier ámbito por fuera del fútbol, es a reducir un poco el riesgo en la toma de decisiones. Es algo que se escucha mucho. Entonces, con eso se empieza a hacer que las estadísticas y la estadística en sí y los datos toman un mundo, se abrió un paraguas totalmente enorme de cosas a las cuales analizar. Eh, Así que no, estoy viendo que el gato no me rompe un poco los huevos. Así que seguro lo van a ver. Ahí me va a empezar a maullar. Sí, yo sabía. Eh, yo no puedo creer. Por suerte en el stream hay 4 personas nomás. Y después esto va a estar recontra cortado si lo subo a algún lado. Así que nada. Mamita. Entonces nada, voy a ver si el stream se está viendo bien. Sí, sí, se está viendo bien. Perfecto. Con eso ya un poco dicho, armé un archivo de Python, que es, yo me manejo muchísimo programando en todo lo que es Python. No es algo excluyente para meterse en el mundo de los datos. Cualquiera puede hacer análisis de datos en mayor o menor medida. Yo encontré que programando y usando Python, eh, el, el techo de las cosas a las cuales puedo llegar a hacer es muchísimo más alto. Te abre muchísimas puertas en un montón de cosas, en automatizaciones, en hacer cosas mucho más rápidas, en usar herramientas de distintos lados, que no lo tenés que hacer todo a mano, que eso, cuando ya empezás a meterte un poco de lleno, te das cuenta de que es muy valioso. Entonces, un poco con eso, acá lo que está en el archivo van a ir viendo, yo esto después obviamente lo voy a compartir para que esté, pero es un poco como yo planteo este stream y cómo voy a plantear las distintas etapas de lo que quiero explicar y lo que quiero compartir con todas las personas que me están viendo ahora en stream o en video. Básicamente, lo primero que quiero hablar son las nociones básicas que una persona tiene que tener si quiere empezar a adentrarse un poco en todo lo que es el mundo del fútbol y de los datos. Nociones básicas son como por ejemplo saber qué significan ciertos términos estadísticos que se usan mucho en la estadística, pero básicos, o sea, lo que es un promedio, lo que es una mediana, lo que es un percentil, lo que es una distribución de probabilidad, eso es, no es mega necesario, pero te va a ayudar a entender un montón de cosas muchísimo más. En mi caso yo lo tuve que estudiar en la facultad, no me quedó otra, me gustó, la verdad. Son cosas muy copadas, obviamente todo muy orientado a lo que es los números. Y un repaso por arriba, un promedio, o sea,
Yo acá tengo también un par de ejemplos con un archivo de Excel que me descargué de una página que ya les voy a comentar sobre estadísticas de pases en la Premier. Que básicamente, ya esto, o sea, no espero que entiendan todo lo que es el código de Python, pero al menos les quiero ir mostrando a qué me refiero. En este caso, yo tendría una columna con las edades de los jugadores, 22, 26, 27, y a esto, o sea, tengo todos los jugadores de la Premier, que son 500, casi 560. Y eso, o sea, el conjunto de edades de los jugadores, yo puedo calcular lo que es el promedio. O sea, cuál es el punto medio si sumamos todos los valores de los jugadores y los dividimos por la cantidad total de los jugadores. ¿Qué valor me da? Que me daría como el punto medio, para pararme y saber más o menos. En este caso, con una función en Python podemos ver de que la media de la edad es 26,2 años dentro de la Premier. Y eso, nada, lo que es un promedio, lo que es cómo, o sea, pues obviamente terminan siendo cosas muy valiosas para poder mostrar vos estadísticas o al menos tratar de entenderlas y poder sacar mejores conclusiones. Después, lo que es una distribución, básicamente hay muchos conjuntos de datos, como por ejemplo la edad también es una distribución de probabilidad. O sea, vos tenés, si vos a todos los jugadores les asignas una edad, después podés ver, como por ejemplo acá, que yo esto ya lo tenía un poquito preparado, lo que es la edad de los jugadores y ver qué distribución tiene. En este caso está justo en la distribución más conocida, que es la distribución normal. La distribución normal de probabilidad. Que tienen como muchísimas propiedades. Está bueno saber de que existen, está bueno como entender un poquito. No te digo que sepas todas las propiedades, pero sí saber de que hay ciertos sucesos o ciertos como eventos o conjunto de datos que tienen una distribución. Hola, ¿cómo anda, capitán? Todo tranqui. O sea, que tienen un conjunto de características más que nada. Yendo a un ejemplo recontra específico, esto es una distribución normal, que es la que se conoce como la campana. Yendo a un ejemplo muy orientado a fútbol, eh, por ejemplo, todos los modelos sobre goles esperados parten de plantear de que los goles que se anotan en un partido siguen una distribución que se llama Poisson. Que en ese caso lo que habla de distribución Poisson es cuántas veces, o sea, con qué frecuencia puede suceder un evento dentro de determinado tiempo. Y de ahí, o sea, vos planteando eso ya podés, o sea, sabiendo que es una distribución Poisson, podés hacer un montón de cosas para después modelarlo de cierta manera para poder predecir a futuro si esos eventos van a suceder y cómo van a suceder. Entonces, tener un panorama de lo que son las distribuciones, más que nada la normal, la Poisson, las más conocidas, es muy importante. Bueno, nada, ya hablé de la normal, de cómo tiene. Y después, otra cosa muy importante, sobre todo en el tema de fútbol y datos, que es algo que yo estoy viendo muchísimo, en Twitter sobre todo, es el concepto de sesgo, que es unos datos sesgados. Cuando se habla de sesgo, es de que se está ocultando información o hay información que no se está teniendo en cuenta, que es muy importante para las estadísticas, porque en este caso las edades, si yo muestro el promedio de la edad, tomando a todos los jugadores, no tiene sesgo, o sea, yo estoy dando un promedio. Pero ¿qué pasa? Si yo doy el promedio de la edad, pero solo tomando los arqueros, y yo no digo que son solo los arqueros, el dato cambia. El dato cambia. Y el dato está sesgado en sí. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay muchas estadísticas que se ven en Twitter, no solo en Twitter, en cualquier medio de comunicación, que hablan, o sea, que están muy atractivamente a la vista, como para que llevar a ciertas conclusiones. Pero si vos te cuestionás el dato y ahondás un poquito más en profundidad, buenas, Lanucito, estamos viendo medio una intro a todo lo que es estadísticas y fútbol dada por mí, así que
no va a haber nada de Lanús hoy, al menos, así que ya lo aviso por las dudas, pero estoy explicando como conceptos básicos de todo lo que es datos y estadísticas orientados a fútbol, como para el que le interese arrancar, lo puede hacer, así que estamos viendo eso por ahora. Si te interesa, quédate. Si no, si se vuelve muy aburrido, no pasa nada. Hasta el próximo stream donde hable de Lanús o putea Kudelka, una de las dos. Así que yo no tengo problema. Em, entonces, nada. Hablar de sesgo habla de tipo que ciertos datos están siendo omitidos o faltan, como em, para que la conclusión sea más verídica, para que los datos sean más reales. Porque obviamente hay un concepto muy clave que es si tus datos son basura, tus conclusiones van a ser basura, sí o sí. Entonces necesitas de que tus datos y tus estadísticas, o sea, lo fáctico, no sea sesgado, tipo, sea lo más limpio posible, lo más acorde a la realidad y sin ningún tipo de filtro que se haya puesto en el medio que te termine sacando parte de la información que termine siendo importante para vos. Nada, eso es muy importante de entender, muy importante de captar y o sea, poder sentirlo. O sea, más que nada cuando estás siendo, o sea, yo lo hablo para el consumidor de todos los tweets. Yo ahora que tengo muchas de estas cosas en la cabeza, leo ciertas estadísticas en cualquier lado y yo me pregunto tipo, ¿lo estarán diciendo en serio? O pusieron el dato de cierta manera para que me tenga el impacto a mí. Y me pongo a investigar un poco más generalmente. ¿Cómo es esto? Tipo, si efectivamente esto es así. O tomaron una parte del dato para hacerlo, tener un impacto muy superior. Eso es muy clave saber qué es, saber qué puede ser un sesgo dentro de la estadística. Nada, otro concepto muy clave. Estoy muy matado de la garganta, así que me van a ver toser un montón los que estén en el stream. Y no puedo creer que somos 5 personas hace ya 15 minutos. Les agradezco una banda. Espero no aburrirlos y que les interese. Y si no pueden estar, recordarles de que lo voy a terminar subiendo todo a YouTube, seguramente, en algún momento de las próximas semanas. Así que nada. Eso es casi todo lo que tenés que saber de estadística, al menos como para poder manejarte y que no haya ciertas cosas que te agarren desprevenido. Pues si ya después empezás a ver, por ejemplo, querés entender qué son las estadísticas más avanzadas, goles esperados, asistencias esperadas, peligro esperado, todos salen de distribuciones de ciertos eventos. Entonces, si no tenés esa noción en la cabeza, capaz te agarra un poco desprevenido, no terminas entendiendo mucho y no te termina copando tanto. Para todo lo que es un análisis de una estadística, de un ranking, qué sé yo, a más completados, saber el promedio para entender si un jugador está por encima del promedio o no, es muy importante también. Wow, perfecto. ¿Qué estás estudiando, capitán? Me interesa. Em, Así que, nada. Eh, y otra cosa, para terminar con los conceptos estadísticos, es el tema de percentiles. Que es algo que se habla mucho en ciertas estadísticas, yo lo he hablado bastante, he tuiteado varios radares más que nada con tema de percentiles. ¿Qué es? Por ejemplo, este gráfico lo que te muestra es el histograma de las edades en la Premier League, ¿no? O sea, cada uno, o sea, hay como ciertas cajitas y en cada cajita va un jugador si está entre la edad de 25 o 30, por ejemplo. Y en este caso, no, tengo un ejemplo mejor abajo, me había olvidado. Em, en este caso, yo acá lo que estoy viendo es un gráfico de dispersión de los jugadores, las asistencias esperadas y los pases clave de los jugadores. Em, no, está perfecto, Sorry, ahí te contesto, capitán. Está perfecto estudiar data science en cualquier lado, es recontra la manera. Con muy poco, o sea, ya con demostrar intención de que te copa el tema, ya hay a mucha gente que eso le re sirve. Lo más importante de tener es la predisposición para aprender y las ganas. Aprender después va a llegar. Tipo, con esfuerzo y con tiempo se llega. Así que tener la intención es muy importante. Y las ganas. Estar motivado con eso es lo más importante. Bien. Volviendo al tema de percentiles.
Lo que se habla en percentiles es si vos tenés todo un rectángulo que marca del 0 al 100% de, por ejemplo, en este caso, los jugadores de la Premier League en asistencia esperada. Si se habla de percentiles, vas desde el menor en la estadística, desde el 0, hasta el 100%, que el 100% representa al jugador, en este caso, con más asistencias esperadas. Ese es el percentil 100 dentro de lo que es la distribución de asistencias esperadas en la Premier League, ¿no? En este caso, acá yo puse dos líneas, este gráfico de dispersión, sabiendo que el eje X es las asistencias esperadas. El percentil 95 es el 5% de los jugadores, que son estos puntos que se ven acá, a la derecha de la línea verde, es el 5% de los jugadores con más asistencias esperadas en la Premier League. Eso es el percentil 95. Y entender un poco la noción de lo que es un percentil te ayuda mucho con el tema de las estadísticas, poder plantearlas de manera distinta, porque se habla mucho en algunos casos de no, que este jugador corresponde al percentil tanto de la estadística tal, o de que solo se toman los jugadores por encima del percentil, no sé, de los... Es importante tenerlo en la cabeza que es un percentil. Y el percentil 50, dentro de la distribución de lo que es asistencias esperadas o cualquiera sea, es lo que se llama mediana dentro de la estadística. Es el percentil 50. La mitad exacta. No es la suma de todos sobre la cantidad total. Es de todos los jugadores el que está en el medio. El 50%. Esa es la mediana, el percentil 50. Esto es muy importante para, para todo lo que es un poquito más en profundidad de análisis estadísticos. Así que mm, tampoco es necesario tener una muy gran noción de ese tema, pero sirve. Así que nada. Después, yo acá lo marqué, nociones básicas de términos estadísticos en el fútbol, tipo, más que nada, ¿qué son las estadísticas que se muestran? ¿Qué representan? ¿Qué es una recuperación? Que básicamente, o sea, capaz suena bien para el público, pero si querés ahondar en la estadística o andar en el dato, necesitas saber a qué se llama una recuperación. Que en el caso del fútbol es eh, todo momento en el que el jugador recupera la posesión de la pelota 100% para su equipo. Eso es una recuperación. Y de la misma manera necesitas conocer los términos estadísticos más importantes. Por ejemplo, qué son los goles esperados, qué son las asistencias esperadas. Eso sirve mucho para análisis un poquito más en profundidad. Te podés quedar tranquilamente con todo lo que es amagues completados, duelos ganados, que es un duelo ganado. Tipo, entender eso te va a ayudar a sacar muchas mejores conclusiones y a leer mucho mejor los datos para poder educarte mejor sobre ellos. No hay que dejarse llevar con, este jugador tiene un número altísimo en, qué sé yo, porcentaje de pases. Pero bueno, ¿qué significa eso? También preguntarte un poco eso. ¿El porcentaje de pases? ¿Qué dice tanto? Nada. También en lo que es términos estadísticos en fútbol, me gusta muchísimo remarcar cómo se presentan los datos. Y para eso voy a ir hacia SofaScore, porque SofaScore es la plataforma en donde mejor se puede ver y de la manera más fácil. Hay tres maneras básicas de presentar datos en todo lo que es el fútbol, si estamos hablando de un conjunto de jugadores o un conjunto de equipos. Bueno, sobre todo de jugadores, es mejor el caso, que es tener la cantidad total, que es, por ejemplo, de goles, cuántos goles totales metieron, cuántos goles por partido metió cada jugador, que en este caso Tomás O'Connor en el único partido que jugó metió un gol, y después lo que se llama por 90 minutos, que es una ponderación no por cada partido que jugás vos, sino por cuántos minutos de verdad jugaste. En este caso el Pepe San tiene, si mal no recuerdo, tiene un gol o dos en el torneo, creo que uno, y como jugó pocos minutos, se habla de que cada 90 minutos él mete 2,37 goles, en vez de decir cada partido. Tomás O'Connor lo mismo, ahora nos fijamos. ¿Cuántos goles, o sea, cuántos minutos jugó Tomás O'Connor? En este caso Tomás O'Connor jugó solo 11 minutos y metió un gol. Entonces, si siguiera la tendencia de meter un gol cada 11 minutos, él metería 8,18 goles. Que nada, es muy importante tener esa noción a la hora de presentar números. Hay
hay veces que cuando se habla de cantidades totales se premian a los jugadores que no necesariamente fueron los mejores en esa categoría, sino que fueron los que más jugaron, los que más minutos completaron. En cambio, si ponderamos por 90, hay que tener ojo con el filtro de los jugadores que jugaron muy poco, porque capaz hay datos sesgados, justamente. Por el hecho de que Tomás O'Connor no va a meter 8 goles cada 90 minutos, es imposible, jalan el pibe. Pero como jugó 11 minutos y metió un gol, la estadística ahí queda rara. Y si yo tomara esto como, bueno, Tomás O'Connor es el goleador por 90 del torneo argentino, es una total mentira lo que estoy diciendo. Es un dato muy sesgado. Por ejemplo, Retegui ya sí que tiene, creo que jugó todos los partidos del torneo, salvo uno o dos. Tiene 0,84 goles por 90 minutos. Es un dato más acertado. Y es un dato piola también. Porque premia a los jugadores que jugaron menos. Como Matías Suárez un poco también. O Pallero, que se perdió varios partidos, estuvo de suplente, pero en los últimos 4 partidos metió 4 goles. La locura. Entonces, nada, premia un poco también. Eh, no siempre, o sea, estoy leyendo el comentario de Mati. Depende mucho de la estadística, depende mucho de tu criterio de qué vale más. En este caso, si vemos el caso de Pallero, sí vale más el tema de más valor, porque obviamente es en lo poco que jugó, contribuyó con casi un gol por 90 minutos que jugó. Pero después hay otros casos en lo que la cantidad sirve también, o sirve un poco más, porque también te habla un poco de consistencia, tipo, bueno, obviamente, si un jugador juega todos los minutos del torneo, es algo importante, o sea, habla de una durabilidad de la Sanostia. Entonces, nada, depende mucho del dato, depende mucho del criterio, depende mucho de la decisión o de lo que estés pensando sacar vos como conclusión. Eso también es como importante. Eh, Así que nada, ¿qué onda, Mati? ¿Todo tranquilo? Bueno, eso, unas nociones básicas de términos estadísticos en el fútbol. Un poco ya estuve hablando de lo que son análisis de datos en sí, sacando el fútbol. Porque todo lo que hago yo es análisis de datos. Son datos que hay, yo los analizo y los disponibilizo de cierta manera. Saco, o sea, los uso como herramienta para dar información. Después, se pueden sacar ciertas conclusiones sobre eso o no. En el caso de lo que es más contenido visual y más contenido de Twitter, el análisis de datos va orientado a generar un impacto en cierta audiencia. Eso está clarísimo. Pero si vos querés usar el análisis de datos para algo más de negocios, vas a buscar cuál es lo que se llaman insights, la información clave que vos sacás de los datos. Por ejemplo, hay mucho que se hizo en base a eso. Por ejemplo, si yo acá filtro por los jugadores con más de 8 partidos por 90 minutos, veo de que Prestiani, o sea, no es dato para ninguno, de que Prestiani es una máquina amagando, Hernán López de Godoy Cruz es una máquina amagando también. Entonces ahí yo lo que estoy haciendo es, bueno, veo los datos y puedo sacar conclusiones. Besosi, una locura también lo que amaga el pibe. Entonces, el analista de datos tiene que dar información sobre los datos que puede ver. Es el que da la información o el que termina de encontrar el valor en la información. Porque la información está, pero ¿quién la piensa, quién concluye sobre ella? No es nadie. Tiene que ser una persona. Y una persona con mucho criterio. De qué está buscando, para qué le importa lo que está viendo. Y, o sea, también a qué audiencia se lo quiere comunicar. Entonces, nada. Son muchas cosas las que hago en Twitter. A gente ponele del ámbito del fútbol, a un cuerpo técnico. Si yo se lo quiero presentar a Kudelka, qué sé yo, le presento. No, che, mirá que en este partido Lema despejó 15 pelotas. No le va a importar a Kudelka o al CT del tipo que despejó una banda. O sea, es bueno, pero no le aporta nada que no sabe. O información nueva. Pero en cambio, si yo le digo tipo, che, mirá, te están... Si yo vengo, por ejemplo, jugamos contra Newell's el sábado. Si yo vengo y le digo, tipo, tengo todos los corners que tiró Newell's en todo el torneo y saco el porcentaje de hacia dónde fueron más que nada. O quién fue el cabeceador que más cabeceó dentro del área rival. Eso es un buen dato. O sea, son estadísticas que pueden estar, o sea, de eventos de fútbol pueden estar. Y sabes ahí ya quién es el que cabecea más en el área rival para marcarlo
o darle una marca personal, porque en el caso de Lanús normalmente marca en zona y una o dos personas tienen marca personal. Eso es un buen dato. Eso es análisis de datos. La información está, lo que son dos corners que terminan en la cabeza de alguien, o no. Y de ahí es sacar la información que puede terminar de servir a cierta persona, en este caso el cuerpo técnico. Nada, eso, nociones básicas de análisis de datos. Otra cosa es de que yo estoy hablando mucho de lo que es programación, capaz cosas muy jodidas o muy complicadas, pero el tener interés en programar está bueno, te va a ayudar un montón a llegar a ciertos lugares, como dije, a elevar tu techo de cosas que podés hacer, pero te podés manejar tranquilamente con Excel o con Google Sheets. Mucha de la información se puede sacar haciendo gráficos en esas plataformas y todo el análisis de datos, la mayor parte, puede pasar por ahí tranquilamente. Así que eso también es clave, no dominarlo, pero al menos conocerlo, haber laburado con eso, tener intención de seguir trabajando con eso. Entonces nada, eso también es importante. Después, voy a abrir la ventana un toquecito, estoy cagando de calor, la verdad. Después, lo último que quiero decir es de que en el mundo de los datos hay gente que es analista de datos, que son la gente encargada de visualizar la información o de presentar cierta información y presentar ciertos datos. Y el científico de datos, que el científico de datos, el laburo de este es, tenés de la información poder sacarle más jugo. O sea, no le interesa tanto visualizarlo o comunicar la información, pero sí sacar información muy clave. Un científico de datos sería una persona que está todo el día haciendo modelos de regresión o tratando de predecir ciertos eventos en base a la información que tiene. Nada. El científico de datos va más por ese lado. Va más por el lado de modelos, cosas estadísticas más pesadas. Así que nada, eso también es una pequeña diferencia que está bueno entender. Voy a tomar un poquito de agua y voy a seguir. Esas son como las nociones básicas que yo considero que hay que tener para lo que es análisis de datos en base al fútbol. Somos cuatro, pero si hay alguna pregunta, hágamela, no hay drama. Bien. Hasta ahora me siento re en una clase de la facultad que he dado tantas veces dando una pregunta, dando una pase para preguntar, pero bueno, me sirve mucho para tratar de explicar. Y ahí, una cosa que mucha gente me pregunta y es muy clave también, es de que hay fuentes de información accesibles para hacer cualquier cosa. Capaz hay cierta información que no está accesible gratis para el público, pero para poder aprender y poder encarar, hay laburo como analista de datos orientado al fútbol 100%. Tipo, no hay mucho, no es un terreno que esté tan explotado, pero que lo hay, 100%. Yo creo que es más, cada vez más va a haber más lugar para los analistas de datos en los clubes. Todavía no todos los clubes tienen departamento de datos o scouting, entonces es como yo lo veo asentado, pero no explotado dentro de todo. O sea, los clubes ya entienden de que es el camino o es una herramienta que tienen que usar, pero no es algo como un analista de videos, que está en todos lados, que siempre hay uno, y en casi todos los cuerpos técnicos hay. Todavía no llegó a ese punto, yo creo que va a llegar, pero analista de datos sí. Ya sea para un cuerpo técnico, para un club o para una empresa que se dedica a eso. Lo hay. Así que nada. Bueno, vuelvo con el tema de fuentes de información accesibles. Que si bien cuando uno empieza a aprender, me pasó, empieza a aprender y tiene mucho interés en ver ciertos datos, pero de ciertos lugares, a veces la información es muy difícil de conseguir. Pero hay la suficiente información para que al menos estés en contacto con ella y si en algún momento, por ejemplo, empezás a trabajar o querés o te llega una oportunidad de una empresa, un cuerpo técnico que
quiere empezar a trabajar con vos, vos al menos estés acostumbrado a manejarla. En lo que es el fútbol hay estadísticas más generales, o sea, todas las estadísticas que salen surgen de traqueo de los partidos y de normalmente gente o inteligencias artificiales avanzadísimas tagueando cada evento que ocurre en un partido y eso después deriva en todas las estadísticas que se ven. Pero la data cruda sale de los eventos de los partidos y de ir traqueándolos y de ir categorizándolos, cada uno por separado. Entonces, eh, ¿cómo lo sé? Mati, dame un segundo y te contesto cuando entremos a FODMOB. Pero básicamente FODMOB te lo dice. O básicamente es todo pase que termina en los últimos 25 metros o los últimos 33 metros de la cancha. Es así. No es más que eso. Es lo que iba. Tengo que dejar de leer el chat porque me recontra pierdo el hilo de lo que estaba diciendo. Em, pero nada, igual síganme haciendo preguntas, me re sirve. O sea, me recopa que la gente esté interesada en esto. Entonces, hay información accesible de todo tipo, eso es buenísimo. De la más avanzada, información muy clave, hay, está, existe. Hay páginas que te la recolectan un poco y te la dan un poco más presentable. Y hay ciertos lugares en donde vos la podés recolectar. Por ejemplo, las páginas más conocidas con todo lo que es el mundo de la estadística son FODMOB, WhoScored y SofaScore, para mí. Y también está FEDREF, que tiene un apartado en particular abajo para como comentarles un poco más sobre esa página que para mí es la herramienta de sacado de datos para practicar más importante que pueden encontrar, sinceramente. Pero nada. Y todo lo que son estadísticas básicas, estadísticas de alto nivel, como lo que son gambetas completadas, asistencias, pases, sin el detalle de dónde hasta dónde fue cierto pase o dónde terminó cierto disparo, sino tipo, este jugador hizo tantos disparos al arco y convirtió tantos goles. Están todo lo que es FODMOB, WhoScored y SofaScore. SofaScore es la que te permite accederla de manera, yo creo que es más fácil, como estoy mostrando acá. Y tiene todas las páginas con todos los jugadores, en este caso, por torneo. De todos los torneos tiene una cobertura muy amplia. O sea, cobertura en vivo también. Acá está viendo el partido de Arsenal Independiente que está ocurriendo cuando estoy haciendo el stream. Entonces nada, herramientas en la web hay. Vos esto después lo podés bajar de manera como medio manual. Yo lo hago cuando termina el torneo. Me lo bajo y ya tengo todo un Excel o un archivo en donde yo tengo todas las estadísticas que al menos te disponibiliza SofaScore. Que las pueden ver acá. Tiene grandes chances cerradas, amagues completados, tiros al arco, tiros fuera del arco, bloqueados, palos, eh, entradas, intercepciones. Lo tiene casi todo, la verdad. O sea, a alto nivel te da muchísima información. Al menos del fútbol argentino. Obviamente de las ligas más, de las top 5 tiene más información, como la tiene FODMOB, que para mí tiene información muy piola y muy avanzada y muy bien disponibilizada, como para que la gente lo entienda. Que espero que en algún momento pueda llegar a Argentina para que con la misma liga nuestra lo podamos usar. Y después, sí, no, el recopilar en WhoScored así, pase por pase, medio un bardo. Sé de qué hablas, pero sacar la data cruda de ahí es como medio difícil. Así que, pero está bueno como para que lo puedas ver y tipo vos mismo dependiendo de cada partido, si te interesa ver algún jugador en particular, lo puedas ver. Está muy bueno, tipo, o sea, información en la web, en las páginas hay, la disponibilizan como para que vos te empieces a empapar. Lo que más importa es que te empieces a empapar de ciertas cosas, de ciertos datos, de ciertas características que tenés que ver en ciertos lugares o en eventos. Em, que nada, eso es muy importante. Y después, cuando ya maneja, o sea, para la gente que maneja un poco de programación, o cuando ya lo tengas un poco más claro, es StatsMob, que es una empresa que disponibiliza, que recopila datos y los vende. En este caso tiene esto, yo estoy acá dentro de GitHub, que es el lugar donde
Eh, Se pone generalmente todo lo que es código y se comparte con todo el público. Eh, es muy importante también de si lo pueden saber. StatsBomb te permite acceder a data abierta. Que en este caso tenés de ciertas competiciones, de ciertos partidos y de eventos. Que la data de eventos es la más codiciada porque obviamente la data cruda te permite a vos después generar, si tenés la información de cada tiro, de cada pase, cómo fue, qué características tuvo, vos después podés generar modelos de goles esperados en base a eso. Y sacar conclusiones muchísimo más fuertes y tenerlo en tu arsenal. Pero nada, existe, o sea, la información obviamente es limitada porque toda la información de todos los eventos es carísima. Entonces, al menos hay algo gratis disponible para que cada uno pueda eh, hacer lo que quiere con esa. Yo la he practicado mucho, he hecho mapas de pases, todo lo que es mapa de calor, lo empecé aprendiendo con la información que estaba acá. Después me fijé cómo conseguir la otra, pero al menos para practicarlo y para ir agarrándole el gustito y para entender, obviamente es mucha práctica, es mucho equivocarse, es mucho hacer cosas feas. Yo todo lo que hacía hace un año y medio, hace 2 años, era horrible, la verdad. Y de ver, de practicar, de equivocarme, de hacer cosas malas, le terminas agarrando la vuelta, es la manera. Si no practicás no vas a llegar nunca a nada bueno. Entonces está bueno que existe la oportunidad de StatsBomb de acceder a información de datos, que es la más refinada, no hay más que eso. O sea, es como, hay cosas más en profundidad, pero ya es casi lo más bajo nivel que puedes llegar a ver de todo lo que es análisis de datos en base al fútbol, la verdad. Después también, para sacar ciertas informaciones, hay otras páginas muy piola, como Transfer Market, que tiene información sobre más que nada planteles, valoraciones, que no son 100% reales o tipo acertadas, pero te dan una buena pauta, o también te dan el historial de los jugadores, para entender cuántos goles hizo en cada año o en cada club. Te dan la información tipo muy cortita y al pie, Transfer Market. Lo mismo BDFA, que es una página más que nada, entiendo, argentina. O no me acuerdo si es argentina, capaz estoy mintiendo, pero tiene muy buena información sobre el historial de los jugadores y la cantidad de goles o asistencias que metieron por equipo o en cuántos partidos. Yo si tengo que buscar, por ejemplo, cuando hice un hilo del Pepe San, yo obviamente fui a buscar la información en estas páginas, no es que me puse a contar todos los goles del Pepe San. O tengo un Excel con cada vez que el Pepe mete un gol, yo lo anoto. La verdad es que no. Lo voy a buscar a ciertas páginas que pueden ser estas dos. Hay un montón más. Siempre se puede googlear, siempre se puede investigar un poquito más o usar tweets de otras personas que capaz hace hace un par de semanas tuitearon cuántos goles tenía el Pepe. Y vos solo sumaste los últimos. Los últimos. Así que nada. Esto es como el ABC de la información básica que está online y con la que puedes hacer mucho. Yo todos los tweets, el stream pasado lo mostré, todos los tweets que preparo sobre los partidos o sobre este jugador en el torneo, tipo tanto, o hacer un gráfico de dispersión de los jugadores o de los equipos como este. em, Como por ejemplo, acá les muestro lo que hago en la otra página, como estos. Esto es información de SofaScore. Son los amagues completados, el porcentaje de amagues. Y cada jugador tiene su dato. O sea, es información que está disponible. Lo único que hay que hacer es recopilarla de cierta manera. Entonces nada, se puede. Bien. Y bueno, ya hablé de todo lo que es StatsBomb para practicar. Y para mí, el recurso más eh, bueno que tiene lo que es el mundo de las estadísticas y el fútbol es FBref, que yo le digo así, es Football Reference, básicamente. Pero lo bueno que tiene esta página es de que todas las estadísticas que tienen te las permiten descargar como CSV o como Excel. Y eso es invaluable. Yo, por ejemplo, acá me había bajado las estadísticas acá de la Premier para practicar. Es invaluable esto. Tener la información tan fácil de acceso y manipulable es impagable, la verdad. Es una buena mina de oro para practicar. De acá, vos, tipo, acá tengo todos los jugadores de la Premier, los pases completados, los pases atemptados, iba a decir. Los pases intentados,
Y tiene estadísticas piola, tipo, cuánta distancia fueron los pases progresivos que hicieron. Después tienen asistencias esperadas. eh, las asistencias que efectivamente hicieron menos las asistencias esperadas. Y de ahí poder sacar métricas que están piola para analizar ciertos jugadores o para analizar ciertas tendencias dentro de los jugadores o un grupo de jugadores. Por ejemplo, siempre está muy bueno categorizar, por ejemplo, si voy a hablar de asistencias esperadas, categorizar por mediocampistas, porque o delanteros, porque los arqueros y los defensores, salvo los laterales, algunos, es como que estoy sesgando un poco la información, porque estoy comparando peras con manzanas, en ciertos casos. Asistencias esperadas los arqueros no van a tener muchas. Como que tampoco tiene sentido de que si yo estoy evaluando las atajadas de todo el torneo y de todos los jugadores, meta ahí a jugadores de campo. No tiene sentido. Me doy una pausita para tomar. Bien. Entonces, acá lo mismo. Tiene una opción para poner por 90, que es los valores por 90 minutos, como ya les había explicado. Y lo que tiene es de que te deja poner la tabla como un CSV y vos esto lo copias y pegás en un archivo CSV en tu computadora y ya lo tenés para usar. Y es hermoso. La verdad, o sea, es como para poder practicar y poder... Pues ya la data la tenés, te la dan. Entonces vos de ahí lo que yo hice muchísimo es empezar a aplicar ciertas cosas que veía en Twitter o en ciertos otros lugares y empezar a intentar hacerlas yo. Empecé a intentar hacer gráficos de dispersión, hacer radares. Con esta información vos lo podés hacer. Después hay que... O sea, después la otra información llega. La información capaz del fútbol argentino, de otros lados, termina llegando. Lo importante es saber cómo hacerlo cuando llegue. Entonces, nada. Eh, el fútbol va a seguir avanzando. Las estadísticas van a seguir. Ahora en la Premier hay un montón de información libre, pero que no tiene sentido, de eventos. Y en el fútbol argentino probablemente de acá a un par de años pase lo mismo. Es la evolución natural de las cosas. Entonces, tener páginas como esta para que vos puedas ir probando, ir sacando información e ir jugando con los datos para sacar conclusiones que capaz, ¿cuál es el jugador más creativo? Y plantear, bueno, es el jugador que intentó más de estos pases, completó más de esta cantidad, tuvo un poco más de esta cantidad de asistencias esperadas y esta cantidad de pases progresivos. Y ahí sacás un perfil de jugador muy creativo. Y esa información del dato de, de jugadores creativos de una masa de jugadores de casi 600, poder filtrarlos y sacar capaz 20, es lo que se hace hoy en día en scouting. Tipo, no están todos los profesionales viendo todos los partidos de todas las ligas. Filtran muchísimo en base a ciertas estadísticas que ponderan ellos que son importantes para el perfil de jugador que están buscando. Entonces tienen todas las estadísticas en plataformas como por ejemplo Whitescout, y de ahí ponen ciertos filtros y agarran un puñadito de jugadores. Y a eso sí les hacen un seguimiento más fuerte. Entonces, vos poder entender o poder visualizar esos jugadores o esos perfiles de jugadores es muy importante. Y es un skill clave en todo lo que es estadísticas y fútbol. Eh, entonces, nada, Football Reference te permite practicar con eso. Obviamente, después ya los gráficos o ya con el CSV podés mismo en Excel ir haciendo filtros o bueno, pasarlo a Python o R y hacer lo que quieras. Así que nada, eso para mí es muy importante. Bien, yo después tengo en otro momento de mi vida, voy a hacer una intro a Football Reference, tipo con un ejemplo concreto de cómo lo podés manejar y cómo hacer gráficos así. Por ejemplo, de asistencias esperadas versus pases clave y poder categorizar a los jugadores. Acá yo ya tengo a Bruno Fernández, Kevin De Bruyne, que son tipo, a nadie le sorprende, pero bueno, son gráficos de dispersión muy fáciles de hacer y que con la información de Football Reference se pueden hacer bastante rápido y podés practicar un montón. Y de acá podés ir agregando, filtrando o agregándole cositas que nada, pueden servir mucho. Como por ejemplo esto. O sea, si lo mejoras un poco, solo ves a los jugadores con mayor valor en ciertas estadísticas y además que el,
el tamaño de la burbuja sea otra variable que en este caso, no me acuerdo cuál era, era la... eh, la cantidad de pases progresivos. Entonces, mientras más grande la burbuja, más cantidad de pases progresivos hubo. Y esto te puede servir para dar muchas conclusiones, la verdad. Entonces, nada. Va a ser en otro stream separado o en otro video separado, seguro. Así puedo dar más detalle de cómo hacer el código para hacer todas esas cosas. Va a ser mucho más de Python. Entonces, por ahora no es la idea en este stream. Así que nada, ruido de agua. Y seguimos con lo último que quiero charlar. Que es... hay muchas herramientas para aprender y para buscar información de gente que hace lo mismo que hizo yo. Vamos de vuelta. Hacemos como que nadie vio nada. Eh, un rebondi, no sé cómo hacer. Yo cuando empecé también pensaba lo mismo y de seguir tipo metiéndole y aprendiendo un poquito y con la cabeza abierta se re llega, la verdad. Entonces nada. Acá yo también dejé dentro de lo que es Python, librerías que son muy necesarias para aprender y usar. Pandas, que es todo lo que es el manejo de data frames, que son básicamente tablas. Eh, Como por ejemplo la tabla que yo me descargué en un CSV, la puedo pasar a Python y manejarla usando la librería de pandas y haciendo un montón de cosas sobre la misma para hacer el análisis mucho más fácil o para hacer cosas mucho más complejas. Y después hay otra librería que es recontra clave para orientarlo a fútbol que se llama Matplotlib Soccer, básicamente. Deja el link a la documentación. La mayoría de las librerías tienen su documentación, que es muy importante tenerlas a mano por si te surge alguna duda. Lo que te permite Matplotlib Soccer es básicamente lo que se llama plotear canchas, canchas de fútbol. Entonces, acá vos podés, con un par de líneas de código de la librería, llamando a las funciones, podés hacer canchas de fútbol en Python, que es como yo hago todo lo que ven, básicamente. Tengo la información, tengo los datos y eso se puede aplicar de cierta manera a las canchas de fútbol. Por ejemplo, ¿no? Hay ejemplos y además de ejemplos hay código. Te dan el código de los ejemplos que dejan acá para que vos lo puedas usar. Entonces, esto también es muy importante. O sea, no necesitas hacer todo el código de cero. Puedes empezar a reutilizar código que ya hizo alguien. Por ejemplo, el radar este. Acá está todo el código. Yo lo que fui haciendo es agarrar este código, obviamente, copiar y pegar y adaptarlo a los datos míos, a lo que quería mostrar yo o a lo que tenía yo. Y nada, las herramientas online está. La verdad que la documentación de Matplotlib Soccer es magnífica, es brillante y las visualizaciones que se ven con el código te permiten ampliar mucho tus capacidades y ya después entrar más en contacto, entrar más en cancha con todo lo que se puede hacer en Python. Así que muy clave. Después hay un repositorio en GitHub que cuando ya aprendan un poco más, para mí es como la Biblia de lo que es Football Analytics de Webster, que nada, tiene incontable cantidad de cosas. O sea, no tiene resources, ya sea de información o de papers para entender ciertas estadísticas, código, cualquier cosa lo tienen acá. Este repositorio la verdad es que es magnífico, es un laburazo de este pibe, que dentro de la comunidad de los datos, sobre todo en inglés, es una persona muy conocida, que nada, un baluarte para todos. Y lo último que quería mostrar es que también hay un spreadsheet de una persona también en Twitter, de Dominic, que acá dejó su resumen básicamente, que recolectó sobre todos los deportes que hay, tutoriales e información. En R dejó tutoriales, paquetes y cuentas. En Python dejó tutoriales, paquetes y cuentas. Tableau, SQL. La verdad es que esto también es como la Biblia B2. En este caso, acá se ve, tipo, todo lo que es soccer o fútbol. Te deja videos de YouTube, páginas web, repositorios de GitHub, páginas o cuentas que hacen cosas. La verdad es que para
aprender e ir buscando cierta información o ciertos datos. Eh, Esto te guía un montón, te ahorra un montón de laburo que yo me maté googleando para encontrarla y después de un año o algo así, cuando yo vi este Excel, yo la verdad es que todo lo que yo había encontrado de cierta manera, scrapeando todo lo que hay en Google o scrapeando todo lo que había en Twitter, yo concluyo en que es el lugar que más completo tiene todo lo que se llama sobre tutoriales o cosas que necesitas saber para hacer análisis de datos en fútbol. Es muy clave. Voy a dejar, obviamente en el archivo este yo dejo toda la información. Es muy necesario, es muy clave que si les interesa y si quieren empezar a hacer cosas con las cosas que yo arriba les dije, tienen todas estas herramientas. Yo con eso estoy contento, al menos para verlo, para lo que es el día de hoy. Las conclusiones que quiero sacar con el tema son... a mí lo que me importaba sacar mucho de acá es que tengan eh, una noción de qué cosas se esperaría un poco o qué cosas les van a facilitar el camino a aprender sobre datos en fútbol, conceptos estadísticos básicos, de tener al menos una noción de qué son, tener una noción estadística de los datos del fútbol en sí, entender cuáles son sus límites, sus alcances, es muy importante eh, para poder sacar mejores conclusiones. Que el tema de las conclusiones y el tema de la información es lo que más le importa a la gente a la cual vos como analista de datos le tenés que dar la información. Entonces, el laburo del analista es poder encontrar jugo en todos los datos que están volando por todos lados, básicamente. Y para eso es empezar a practicar un poco con cualquier tipo de datos para poder sacar las conclusiones. Y ya después de que haces mucho de eso, el ejercicio te viene natural a la cabeza. Ver una estadística y plantear a ver si tiene algún sesgo, si efectivamente es así como dicen, si es algo importante, eh, qué valor tiene la estadística en sí. Eso es muy clave de ver. Y después también que espero que se lleven un poco el panorama de dónde se puede buscar la información, de que existe la suficiente información online para que cualquiera pueda arrancar, ya sea a programar con Python y buscar cursos online. Hay un montón gratuitos. Y también información de fútbol hay gratuita la suficiente para poder hacer cualquier cosa. Al menos para practicar. Después de ciertas ligas o de ciertos lugares que se quiera buscar la información es un poco más complicado. Pero para practicar está la suficiente. Eh, Football Reference, la Open Data de StatsMob son las más importantes para mí. Ya sea Football Reference porque te permite bajar los archivos Excel de manera muy simple. Y la Open Data de StatsBomb porque te permite tener acceso a los datos de los eventos, que es muy clave. Y después, como último, si en el archivo que en algún lugar del video debería estar o de la descripción, eh, y si no me mandan un mensaje, una guía con los recursos más importantes de todo lo que es el análisis de fútbol, paquetes de Python o de R, tutoriales de todo tipo y cuentas también a seguir, que se puede aprender mucho de ciertas cuentas, nada, que se lo puedan llevar. También repositorios de GitHub donde hay un montón de información para que cada uno pueda investigar también, y ciertas librerías de Python como lo es Pandas y como lo es MPL Soccer, que son muy importantes y aportan un montón de herramientas para que cada uno pueda hacer lo que quiera. Así que, sin más, eso es todo por hoy. Al menos por ahora. Seguramente las próximas semanas iré. Ya verán, no pueden ver ahora, pero las próximas semanas hay mucho más tutorial, cada vez un poquito más avanzado en ciertos temas, en la información de StatsBomb, la información de los eventos, cómo categorizarla, cómo hacer mapas de pases o mapas de tiros, sacar buenos inputs. También tengo preparado un modelo de goles esperados, cómo poder hacer vos mismo un modelo de regresión en base a la información de StatsBomb, que te puede servir para cualquier conjunto de eventos que tengas, calcular una probabilidad de gol, algo increíble, y también cómo empezar a hacer ciertas visualizaciones clásicas para mí
o clásicas para cualquier cuenta de Twitter que sirven mucho para comunicar ciertas estadísticas. Así que, sin más, eso va a ser por hoy. Muchas gracias por estar, gente.